Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio para hablar un poquito de lo que me gusta, así que nada, gracias y bueno, espero les guste. Recomiendo tengan algo como para anotar en el celular o papel, cosa de después hacer algunas preguntas. La idea va a ser hablar, charlar un poquito y en el final dejar un espacio como para que puedan preguntar. ¿Ah? Así que nada, voy a compartir. Bueno, la idea de hoy va a ser hablar un poquito sobre estrategias para... A ver, para... Bien. Estrategias para optimizar el rendimiento deportivo. ¿Ah? La idea es charlar sobre algunos temas que les permitan a ustedes en el día a día, mejorar sus cuidados como para mejorar su rendimiento en cancha y en competencia. Bien. Bien, primero voy a arrancar con un esquemita de lo que vendría a ser o cómo se representa el entrenamiento deportivo. Obviamente hay diferentes esquemas y este es uno de ellos. Y bueno, esquematiza un poquito los diferentes componentes del entrenamiento. Y bueno, me gustaba como para arrancar de esta manera. Bien, bueno, primero tenemos el entrenamiento técnico-táctico, obviamente, donde en general se da en cancha y bueno, donde trabajamos un poquito las habilidades, el sistema de juego, la fase del juego, el plan de juego que vendría a ser qué estrategia tomamos para los diferentes partidos, y también entrenamos un poquito la sinergia de equipo, ¿no? Y en general se da en cancha, también se puede dar por video, por fotos, como sea. Luego tenemos el entrenamiento físico, ¿tá? Donde el entrenamiento físico, ya sea en gimnasio o en cancha, vamos a estar buscando a través del entrenamiento ciertas adaptaciones, ¿tá? Que a través de diferentes tipos de entrenamiento, ya se puede ser una sesión de gimnasio, una sesión de cancha, una sesión física, que va a estar apoyada por la nutrición, que a mí me gusta hablar como que la nutrición es como el soporte de este entrenamiento, ¿tá? Nos va a permitir entrenar de buena manera, buena intensidad, ¿tá? Y optimizar esas adaptaciones que les comenté, de la mejor manera, ¿tá? Si nosotros tenemos una nutrición pobre, bueno, vamos a lograr adaptaciones, pero quizá no las podamos optimizar. Y por último, el descanso, ¿tá? Que es bastante importante, ¿tá? Y es como la tercera pata de este tridente, ¿tá? Y bueno, es muy importante porque es el principal recuperador físico y mental, ¿tá? Y también se habla que durante el sueño se da o sea, como que afianzamos los conocimientos y las destrezas que fuimos entrenando en cierta fase del sueño, como que las afianzamos. Entonces termina siendo una parte bastante importante de la vida del deportista, ¿tá? Vamos a hablar un poquito y vamos a detallar un poquito más sobre eso. Por último, en la tercera vendría a estar el entrenamiento psicológico, que bueno, que en realidad, bueno, aparece a la derecha, pero está conectado con todas las fases del entrenamiento, ¿tá? Porque bueno, porque como se dice muchas veces, la mente domina, ¿tá? Y bueno, tenemos como que entrenarlo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos siempre el mismo estado de ánimo, siempre las mismas motivaciones, y es bastante importante entrenar la parte psicológica para mantener un buen rendimiento. Y todo esto, obviamente, va a buscar el rendimiento, ¿no? O sea, mejorar todas estas facetas va a mejorar el rendimiento o a optimizar el rendimiento. Que obviamente está condicionado por la disciplina que uno tenga, ¿tá? Que el deporte en sí ya nos educa un poco en esto, pero bueno, hay deportistas y jugadores que tienen más disciplina y otros que tienen menos, y bueno, eso condiciona obviamente el rendimiento. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de los jugadores talentosos, en general en los deportes de equipo, siempre hay algún talentoso y en general tienen menos disciplina que un jugador no tan talentoso, que se esfuerza más y muchas veces se termina
que esta disciplina compensa, y el jugador talentoso por displicencia termina quedándose, no mejorando, no desarrollándose, y el jugador que quizá no tiene tanto talento termina alcanzando mejores niveles, y bueno, es un aspecto bastante importante del deportista. Por otro lado, obviamente los objetivos, tener objetivos, todos los deportistas buscan tener un objetivo y se focalizan en esto, es muy importante como para mentalizarse, ¿no? Y tener como un foco. Después la confianza, obviamente que también obviamente, está vinculado con el aspecto psicológico, pero bueno, la confianza de un deportista puede potenciar a un deportista o hundirlo. Obviamente que como a cualquiera le pasa, en momentos de más confianza, cuando uno está jugando mejor, bueno, le salen mejor las cosas, tiene más confianza para hacer determinada jugada, entonces termina siendo un aspecto bastante importante del rendimiento. Y por último, y algo que me gusta bastante, es la autocrítica positiva. ¿Qué quiere decir esto? Es tener como una autocrítica de tu rendimiento, y esto, obviamente positiva, no negativa, y que esto te sirva como desarrollo. A mí me gusta decir como que el deportista que tiene una autocrítica positiva y lo utiliza como para mejorar, porque analiza su juego, porque ve, bueno, sabe cuándo jugó bien, cuándo jugó mal, bueno, y lo utiliza esto como para mejorar, no sé, mejorar sus destrezas, y en práctica o en competencia, va a lograr seguramente un mejor desarrollo que el jugador que quizá no tiene esta autocrítica o siempre intenta buscar, o siente como que siempre está bien, y bueno, muchas veces la autocrítica nos permite mejorar, ¿no? Es importante que el deportista la tenga. Bien, después vamos a meternos un poquito más específico en la nutrición. Elegí la pirámide de prioridades nutricionales, básicamente, que bueno, da la idea de un poco de la jerarquía que tenemos que tener y el orden de prioridades que debemos tener a la hora de cuidar sobre todo nuestra alimentación. Que es una pirámide bastante conocida, capaz que alguno la vio, capaz que no, pero bueno, nos da la idea de en qué tenemos que poner foco sobre todo, y a veces, y en general ponemos foco en otras cosas que ahora vamos a explicar, que bueno, que hay que dimensionar, ¿no? Y hay que priorizar, como dice la palabra. Bien, arrancamos la pirámide con el balance energético. El balance energético es la base de la pirámide y termina siendo de las cosas más importantes a cubrir. Vamos a especificar un poco qué es esto. Y como dice ahí, el balance energético manda, estabiliza los sistemas, o sea, el funcionamiento de nuestro sistema, de nuestro organismo, se estabiliza y funciona bien cuando nosotros cubrimos la necesidad de energía. Que ahora, en la siguiente diapo, vamos a profundizar sobre esto. Y también dirige los cambios de composición corporal. O sea, si yo tengo que aumentar masa muscular, bajar grasa, el balance energético es lo que direcciona para si lo voy a lograr o no. Luego, en el segundo escalón, vendrían a estar los macronutrientes y los micronutrientes, que los macronutrientes son las grasas, proteínas grasas, proteínas y carbohidratos, que son los únicos nutrientes que aportan energía y que van a hacer a este balance energético. Y bueno, y después los micronutrientes, que los micronutrientes son vitaminas y minerales que no aportan energía, pero son muy importantes. Bueno, como dice ahí, es necesario lograr una alimentación variada y equilibrada para cubrir lo que nuestro cuerpo necesita. O sea, estos macro y micro, sobre todo los macro, van a ser a cubrir este balance, o a lograr este balance energético y a cubrir las necesidades de energía. Y los micronutrientes participan en muchos procesos fisiológicos. Por nombrar algunos importantes: el hierro, el calcio, el sodio, en veganos, por ejemplo, la vitamina B12, que por una
una restricción de algunos grupos de alimentos, no lo aportamos a través de los alimentos, entonces hay que tener cierto cuidado y en general se suplementa. Bien, son todos micronutrientes que, si nuestra nutrición es pobre, pueden generar un déficit y, bueno, generar una baja del rendimiento, porque muchos de estos micronutrientes participan, por ejemplo, el calcio, el sodio, en la contracción muscular, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, un déficit de algunos de estos nutrientes puede comprometer el rendimiento o hasta generar un déficit que genere problemas de salud, ¿no? Obviamente. Bueno, después, tercer escalón, empieza a aparecer la nutrición deportiva, ¿tá? Donde debemos atender las necesidades nutricionales particulares de cada deporte. ¿Tá? O sea, obviamente no es lo mismo la nutrición que debe tener por ejemplo, un levantador de pesas y un maratonista, por decir dos casos extremos. Pero dentro, por ejemplo, de deportes de equipo bueno, que juegan al handball, no es lo mismo un jugador de handball que un jugador de rugby o que un jugador de fútbol. ¿Ah? O sea, las demandas fisiológicas del deporte y de entrenamiento van a determinar un poco las necesidades que tiene cada uno. ¿Ah? Entonces ahí tenemos que tener ciertos cuidados y bueno, acompañar con la nutrición y tener ciertas estrategias para mejorar ese rendimiento a través de estrategias nutricionales. Siguiente escalón vendría a estar el timing nutricional, que esto vendría a ser el momento de ingesta de los diferentes nutrientes. ¿tá? El timing de ingesta de los diferentes nutrientes es fundamental para mejorar el rendimiento, y obviamente es importante darle al cuerpo en determinados momentos, por ejemplo, cercano al entrenamiento, pre, durante y post, antes de dormir, bueno, diferentes estrategias que hagan que mi cuerpo reciba los nutrientes que necesita, ¿tá? Para rendir mejor, ¿tá? En general, ¿no? Y por último, aparecen los suplementos, que bueno, como dice ahí, vendrían a ser la pirámide de la frutilla de la torta, ¿no? En general, lo que muchas veces pasa, y por eso me gustaba un poco poner este ejemplo, es que empezamos por la pirámide muchas veces, porque a nosotros nos llegan muchos deportistas preguntándonos, o mismo llegando a la consulta, por qué suplemento debo tomar, ¿tá? Y es una pregunta muy frecuente, y es lo que genera mucho interés, porque bueno, por muchas cosas, porque la industria de los suplementos tiene mucha fama, y bueno, hay mucha oferta, y hay como una sobrevaloración de los suplementos, y terminamos arrancando por ahí, y terminamos, generalmente fallamos en las bases, que son el balance energético, o sea, cuánta energía, o cubrir la energía que nosotros necesitamos para las funciones vitales, pero también para entrenar. O sea, el deportista tiene un gasto a través del entrenamiento que tiene que cubrirlo, o en los macronutrientes, por ejemplo, que consumen muchas grasas, muchos azúcares simples, bueno, el problema de macronutrientes puede haber varios, pero bueno, terminamos fallando como en la base de la pirámide, y nos focalizamos en los suplementos, o por ejemplo, en cuándo puedo tener una comida libre. Y la comida libre, o el permitido, como lo quieran llamar, es una comida, y muchas veces termina teniendo otro significado, más de esparcimiento, y no termina siendo sustancial en lo que yo haga una vez a la semana, o dos, o tres, en mi objetivo, o en mi rendimiento. No termina impactando como puede impactar fallar en el balance energético, o en la ingesta de macronutrientes. Bien. Bueno, vamos a profundizar un poco en balance energético, que como les dije, es un aspecto clave, y que si logramos cubrir las necesidades de energía que nos demanda nuestro deporte, de nuestra actividad física, nuestra vida, vamos a estar logrando gran parte o cubriendo gran parte de la torta. O sea, si nosotros logramos cubrir la demanda energética, y por lo menos
nuestro cuerpo después se va a encargar de que todo funcione bien. Eso es la ventaja que tiene nuestro organismo, que se adapta muchísimo a lo que le demos, ¿tá? Entonces, si nosotros le damos la energía que tiene o que gasta, vamos a solucionar bastantes problemas, por lo menos. Entonces, este balance energético se compone de la energía que sale y la energía que entra. ¿Tá? Obviamente es un balance, como si fuera una balanza. ¿Tá? La energía que sale se compone de la energía que gastamos en nuestras funciones vitales básicas, ¿tá? Nuestro cuerpo para mantenerse vivo, para, por ejemplo, mantener la temperatura corporal, para cumplir las diferentes funciones, gasta cierta cantidad de energía, que, por ejemplo, se mide, por ejemplo, estando en reposo. O sea, obviamente que mediante mecanismos un poco costosos, ¿tá? Pero se mide de esa manera. O sea, si nosotros tuviéramos un día en reposo absoluto, ¿tá? Nosotros gastaríamos cierta cantidad de energía mínima. ¿Tá? Luego la actividad física, que no es solo la actividad física estructurada o de la rutina, del entrenamiento físico, sino todo el movimiento que tengamos. ¿Tá? Se compone un poco por la actividad física o lo que interpretamos por actividad física de nuestro entrenamiento, pero también lo que es el NEAT, que es lo que yo me muevo. Yo, no sé, voy caminando al trabajo, subo una escalera, levanto una caja, bueno, todo eso compone a un gasto. ¿Tá? Entonces, obviamente que compone a esta energía que sale. Bien, y después, obviamente que la digestión de los alimentos, ¿tá? Los alimentos que nosotros ingerimos, esa digestión también genera un gasto, y bueno, también hay que considerarlo. Y la energía que entra es a través de, obviamente, la ingesta de alimentos. O sea, nosotros vamos a tener que aportar a través de los alimentos cierta cantidad de energía que, por lo menos se acerque a toda esta energía que sale. ¿Tá? Que va a ser aportada por los carbohidratos, ¿tá? Y proteínas que aportan la misma cantidad de energía por gramo, son 4 calorías por gramo. ¿Tá? No voy a profundizar mucho en esto, pero bueno, es importante saber que los carbohidratos y las proteínas tienen el mismo aporte calórico, y las grasas, que las grasas aportan más del doble de energía por gramo. ¿Tá? O sea que a grandes rasgos, ¿qué va a pasar? En general, el aporte de grasas, o los alimentos que me aporten grasas, van a ser en general porciones chicas o alimentos que concentren más calorías. Entonces, bueno, en general hay que tener por lo menos un poquito más de cuidado, y siempre va a importar la calidad de estas grasas. ¿Bien? Y bueno, como les decía, es muy importante igualar la ingesta y el gasto, ¿tá? O por lo menos estar cerca. ¿Tá? Ahora, después vamos a profundizar un poquito más sobre esto, pero bueno, esto me permitirá cubrir las necesidades energéticas, ¿tá? Manteniendo la composición corporal y el rendimiento físico y deportivo. Obviamente que después podemos manipular un poco esto, ¿tá? Para, como les decía antes, modificar esa composición corporal, o bueno, algunas estrategias que nosotros podemos tener, ¿tá? Pero por lo menos tenemos que estar cerca de este balance, o sea, de este gasto y ingesta. ¿Tá? Bien, ahora les quería mostrar esto, ¿tá? Que era un poquito lo del manejo que les estoy comentando de las calorías, ¿bien? Y bueno, les quería poner el ejemplo de, bueno, un jugador de handball bueno, por ejemplo, puse un ejemplo medio, que puede ser una mujer, un hombre, ¿tá? Obviamente que en general las mujeres tienen un menor gasto por tamaño físico, a veces por intensidad de entrenamiento, puede que sí, puede que no, pero bueno, puse un ejemplo medio como para abarcar a todos, ¿tá? 2.800 calorías, ¿tá? Que puede ser para cualquiera de ustedes, y bueno, y ver qué pasa cuando consumo por encima de estas 2.500, de 2.800, y qué pasa cuando consumo menos de estas 2.000, o igual, ¿no? También. Entonces, cuando el deportista cubre sus necesidades, estas 2.800 calorías, bueno, va a tener energía disponible, ¿no? Su cuerpo se va a sentir con energía, va a tener rendimiento, va a poder soportar las cargas de entrenamiento,
obviamente que en nutrición deportiva es lo que principalmente buscamos. El peso corporal se va a mantener estable, o sea, si yo tengo una alimentación que día a día cubra mis necesidades, mi peso se va a mantener lo más estable posible. Obviamente que también vamos a profundizar y es algo bastante importante a manejar, pero bueno, si como las mismas calorías que gasto, mi peso se mantiene. Eso es matemático, casi que matemático. Después, obviamente vamos a lograr una buena recuperación, porque mi cuerpo va a estar recuperando la energía que gastó, voy a mantener el buen humor, ¿bien? Y voy a tener un buen descanso, o cuando cubrimos nuestras necesidades de energía, también se logra buen descanso. O sea, ahora vamos a ver, pero cuando comemos por debajo, o por encima también puede ser, por un malestar gastrointestinal, tendemos a dormir menos o peor. Bueno, después, ¿qué pasa cuando comemos por encima? O sea, 500 calorías más de lo que gastamos, ¿tá? Que puede pasar, y a veces nosotros en los manejos nutricionales lo hacemos, ¿tá? Generamos un superávit calórico, ¿tá? ¿Qué va a pasar en este? Va a haber un exceso de calorías, ¿bien? Que obviamente si se acompaña, y nosotros lo manejamos así, si se acompaña con un entrenamiento de fuerza, ¿tá? Fuerza, hipertrofia en general, logramos un aumento sobre todo de la masa magra. Si este aumento, este exceso de calorías, que es moderado, no se acompaña de un entrenamiento, bueno, ese exceso de calorías puede provocar un aumento de grasa, obviamente, que en general en el deporte no es lo que buscamos. Así que bueno, esta opción es manejable y es viable. ¿Qué pasa cuando comemos menos energía? Alrededor de 500 calorías menos. O sea, tenemos un déficit moderado, ¿bien? Que también nosotros a veces lo manejamos y lo utilizamos. Yo en general voy hasta ahí, un poquito más, pero no más que eso. Pero bueno, en este caso vamos a lograr un descenso de peso, al contrario de las 500 calorías por encima, que vamos a lograr un aumento. En este caso vamos a bajar el peso corporal, y si lo acompañamos de buenos hábitos, de buena calidad de alimentación, de entrenamiento, y principalmente en déficit calórico, o sea, cuando quiero bajar grasa, es muy importante trabajar la fuerza, muy importante, porque en un déficit calórico, al bajar el peso corporal, nuestro cuerpo va a tener que sacar energía de algún lado. Lo ideal es que nosotros tengamos un estímulo de fuerza, como para que nuestro cuerpo mantenga la masa muscular, o tenga el estímulo que le genere de mantener esa masa muscular, y que utilice la energía que le falta de la grasa. O sea, que robe energía de la grasa. Y entonces generar un descenso de peso a través de la grasa corporal. Hasta acá no se compromete mucho el rendimiento, o sea, se tolera. Obviamente es un poco incómodo, porque obviamente estamos comiendo menos calorías de las que gastamos, pero no comprometemos demasiado el rendimiento, y lo que sí no lo debemos mantener demasiado en el tiempo, que esto es otro error que muchas veces se genera, que el deportista, por lo general con un exceso de peso, quiere bajar de peso, se quiere mejorar, quiere verse mejor, quiere rendir mejor, y bueno, hace un déficit calórico, muchas veces no asesorado, y lo prolonga 2 meses. Y eso puede traer problemas, porque no está bueno estar comiendo menos energía de la que gastamos mucho tiempo, sobre todo porque nos volvemos como ahorradores, o sea, nos ponemos en modo ahorrador, y lo que les hablé hace un par de diapos, del gasto básico, o sea, ese gasto en reposo. Nuestro cuerpo nuestro cuerpo es muy inteligente, y como recibe menos energía, frecuentemente recibe menos energía de la que gasta, bueno, ese gasto básico lo reduce, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque una vez que yo retomo las calorías que necesito, voy a estar en modo ahorrador, y seguramente genere un superávit de calorías, o sea, un exceso de calorías. Entonces ahí es cuando se da eso de los rebotes, o que aumento muy de golpe de peso. Entonces, en general, si intentan hacer un déficit calórico, que sea ciclado o periodizado, o sea, no extenderlo demasiado en el tiempo. Después,
un exceso de 1000 calorías. Que bueno, que este es otro manejo que puede ser utilizado, pero que ya es un exceso, un superávit bastante pronunciado, ¿tá? Entonces, puede ser útil en algunos deportistas que les cueste mucho subir de peso, y que bueno, que probamos con 1500 calorías más y no sube, y bueno, se puede llegar a aumentar, y bueno, a veces que aumente un poquito de grasa tampoco me va a preocupar, pero bueno, este exceso de calorías tan grande puede generar un aumento de la grasa corporal, y muchas veces también por el exceso a través de alimentos de mala calidad, se genera un malestar gastrointestinal, ¿tá? Y eso, bueno, eh, genera molestias obviamente, pero también repercute un poco sobre el sueño, como les comentaba, ¿tá? Entonces, también obviamente no es lo que en general buscamos. Y por último, un déficit de 1000 calorías, que también es un manejo que podemos utilizar en algunas ocasiones especiales, ¿tá? Pero no es lo más común y lo recomendable, sobre todo en rendimiento deportivo, porque bueno, ya a esta altura ya ahí sí comprometemos un poco el rendimiento, porque ya son bastantes calorías que estoy comiendo menos, ¿tá? Son en general las dietas muy restrictivas, ¿tá? También deportistas que hoy en día hay muchas dietas y recomendaciones, ayuno intermitente, no sé, dieta cetogénica, todas estas recomendaciones que bueno, que en algunos casos no es por caerle a ninguna de ellas, pero terminan siendo peligrosas por lo menos para un deportista, porque bueno, porque restringen mucho las calorías y pueden generar, bueno, diferentes problemas. Obviamente hay una baja en el rendimiento deportivo, ¿tá? Porque no estoy teniendo la energía necesaria para entrenar bien y competir bien. En general puede darse una pérdida de masa muscular, porque ya ese exceso de calorías, o ese faltante de calorías, mi cuerpo empieza a utilizar energía a través del músculo, o sea, empieza a consumir su músculo, ¿tá? Entonces, en general se da un descenso de la masa muscular, que en general no es lo que buscamos también en deporte, ¿tá? Y hay mucho riesgo, o sea, menos de 1000 calorías hacia abajo, ¿tá? No se mide así, pero bueno, ya tener un déficit mayor a 1000 calorías puede ser un riesgo de disponibilidad, de baja disponibilidad energética, que ahora vamos a profundizar un poco eso, pero es algo bastante peligroso y que si se prolonga en el tiempo puede repercutir de muchísimas maneras, y bueno, no es algo que obviamente busquemos. ¿Ah? Problemas a nivel hormonal, reproductivo, óseo, inmunológico, cardiovascular y psicológico. O sea, ahora en la siguiente día vamos a profundizar, pero trae bastantes problemas. Bien, lo que les decía, el síndrome de deficiencia energética o una baja disponibilidad energética prolongada en el tiempo. ¿Tá? Este es un caso que no es lo más común, y quizá en algunos deportes se da más frecuente, pero no está de más mencionarlo, y es algo relativamente nuevo. ¿Tá? Antes se lo conocía como, bueno, en realidad son dos conceptos diferentes, no es que antes se lo conocía de otra manera, sino que antes se trabajaba sobre la tríada de la atleta femenina, y se lo asociaba solo a la atleta femenina, y hoy el concepto va hacia, bueno, es los dos géneros, y es un poco más amplio, porque la tríada de atleta femenina hablaba de la salud ósea, o habla de la salud ósea, de la función reproductiva, ¿tá? O del ciclo menstrual, y trastornos de la conducta alimentaria, ¿tá? O sea, eran esos tres problemas que se generaban y bueno, que se identificaba así. Hoy en día se sabe que puede ser en los dos géneros, o sea, la deficiencia energética puede ser en los dos géneros, es un poquito más, o más prevalente en mujeres, ¿tá? Un poco, ¿tá? Pero en hombres también, porque hoy en día existen los mismos problemas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Oh, se me trancó esto, ahí va. Bien, ¿qué quiere decir esto? Es una baja disponibilidad energética, ¿tá? O sea que nuestro cuerpo no tiene la energía suficiente para cumplir alguna de nuestras funciones fisiológicas, ¿tá? Que bueno, puede repercutir, como ahora vamos a ver, en varias
en varios sistemas y en varios aspectos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y a veces es muy difícil de identificar, o cuesta un poco, ¿tá? Sobre todo nombres. Bien. ¿Cómo se puede dar esto? Bueno, a través de un alto gasto, a través del entrenamiento, de la actividad física, o sea que yo entrene demasiado, o esos deportistas que, bueno, son muy obsesivos con su entrenamiento y entrenan demasiado, no descansan mucho, y generan un gasto muy elevado, o también por una baja ingesta de calorías, ¿tá? O sea, en este balance energético son los dos componentes que, bueno, que pueden ser por uno o por otro, pero bueno, que al final pueden derivar en una deficiencia energética, que en general es a largo plazo, ¿no? No es un día que no alcance esto, sino que a través del tiempo yo tengo una alimentación, una conducta alimentaria que me lleve a tener una baja disponibilidad energética. ¿Y cómo puede afectar esto en mi organismo, básicamente? Bueno, obviamente que hay una baja del rendimiento deportivo, porque no cubro las necesidades energéticas, y obviamente no voy a poder rendir de la mejor manera. Puede afectar a nivel cardiovascular, ¿tá? También puede generar un desorden hormonal, ¿bien? Que bueno, acá es la diferencia entre los dos géneros, ¿tá? ¿Qué pasa? En las mujeres, obviamente que, como les decía al principio, una baja disponibilidad energética va a afectar a los diferentes sistemas, y uno de ellos es toda la regulación hormonal, que es el sistema endocrino. Y tener poca energía disponible, bueno, afecta a las hormonas que son como las mensajeras que tenemos para que nuestro cuerpo cumpla las diferentes funciones. ¿Qué pasa? En la mujer, ese desorden hormonal termina generando alteraciones en el ciclo menstrual. O sea, hay que dejar claro que la mujer deportista no es común, o sea, o no es saludable que no le venga la regla, o que sea muy irregular. No se habla solo de que pierda el ciclo menstrual, sino que también que sea muy irregular. O sea, eso no es común y merece tratarlo. O sea, que eso quede claro. ¿Y qué pasa a nivel del hombre? Los niveles de testosterona, o sea, son las dos hormonas, a nivel de mujeres la progesterona y los estrógenos, y al nivel del hombre la testosterona, que a nivel del hombre, el hombre no pierde la menstruación, entonces es mucho más difícil de identificar esto. Por eso antes capaz que se trabajaba un poco sobre la triada de la atleta femenina, y hoy en día, bueno, se sabe que es de los dos, pero en el hombre es un poco más difícil de identificar. ¿Bien? Bien. También debilita el sistema inmunitario, obviamente que estamos más propensos a enfermarnos si no tenemos la energía disponible, y bueno, obviamente somos más propensos a coger enfermedades respiratorias, o bueno, lo que sea. Bien. Problemas psicológicos, sobre todo trastornos de la conducta alimentaria, que hay muchos, no podemos nombrar a uno, pero bueno, esto puede ser una causa, o sea, que nuestra deficiencia energética o baja disponibilidad energética se genere a través de una conducta alimentaria de restringir alimentos, de restringir calorías, o una consecuencia, o sea, una dieta muy restrictiva que derive en un trastorno de la conducta alimentaria. Problemas gastrointestinales, o sea, que baja disponibilidad energética puede afectar a nuestro sistema digestivo. Y hoy en día se relaciona mucho el eje intestino-cerebro. O sea, problemas a nivel mental repercuten a nivel gastrointestinal y al revés. O sea que hay cierta relación ahí. Y irritabilidad, se complicó, y depresión. O sea, esto también va relacionado un poco con los problemas psicológicos. O sea, en general los trastornos de la conducta alimentaria vienen por algún problema de depresión, en general. La salud ósea, como mencionaba en la tríada de la atleta femenina, está afectada por la remodelación ósea, y bueno, en general, si el atleta tiene una deficiencia energética, puede, o es muy frecuente que tengan fracturas por estrés. O sea,
una baja densidad mineral ósea y derivan fracturas. Y obviamente si se da en una etapa de crecimiento, problemas con el crecimiento, porque obviamente que no tengo la energía para el desarrollo, obviamente. Bien. Bueno, dejando un poquito el tema de la energía, vamos a concentrarnos en algo que se da bastante frecuente en consulta y que es bastante común o que ustedes consultan bastante, o sea, la distribución de comidas o cuántas comidas debo hacer al día, ¿tá? Que es algo que se genera bastante. Y bueno, vamos a volver al ejemplo de 2.800 calorías. ¿Tá? Como les marqué ahí, tenemos bueno, la distribución de las horas, la puse como referencia las 8, las 12, las 4, las 20 y las 24. Y bueno, y la idea es ponerles algunos ejemplos como para dar la idea de que, bueno, que esto va a depender muchísimo de cada uno, ¿tá? Y de cómo sea mi día, cómo sea, bueno, cómo me guste alimentarme, básicamente, y cómo pueda alimentarme, ¿tá? Por mi rutina, por mis gustos, por diferentes aspectos. ¿Bien? Bien, el primer ejemplo, donde vamos a tener un desayuno bien temprano, ¿tá? Un almuerzo, quizás el ejemplo más común en nuestra cultura, ¿tá? Un almuerzo pasado el mediodía, una merienda tipo 6 de la tarde, por ejemplo, y una cena 22 horas, por decir un ejemplo. ¿Tá? Donde, bueno, este ejemplo de 2.800 calorías la podemos distribuir en 600 calorías en la mañana, 1.000 calorías en el almuerzo, ¿tá? Una comida un poquito, obviamente esto está influenciado un poco por la cultura que tenemos, ¿tá? Y lo hice en base a eso, ¿tá? Y bueno, 400 calorías en una merienda y en la cena 800 calorías. ¿Tá? Obviamente que la distribución calórica puede variar también, o sea, no es que tiene que ser así, pero para que vean que, bueno, que cómo puedo distribuirlo durante el día y bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. En este caso, de 4 comidas, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que tienen que ser porciones moderadas, un volumen de ingesta moderado, y que debemos controlar bastante la saciedad, porque bueno, vamos a tener entre 4 o 5 horas de periodos entre ayuno, entre comida y comida. Entonces ahí tenemos que controlar un poco el tipo de alimentos que elegimos, como para que no se nos generen desórdenes o no lleguemos con mucha hambre a la siguiente comida. El siguiente ejemplo, y que hoy en día capaz que está un poco de moda, donde tenemos un almuerzo a las 12 del mediodía, puede ser un ejemplo de ayuno intermitente, o lo puse básicamente por eso. Una merienda a 4 de la tarde y una cena a las 8. ¿Tá? El ayuno intermitente es básicamente restringir el horario de comidas. ¿Tá? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos restringiendo de 12 a 8 de la noche, o sea, en 8 horas, cubrir las necesidades energéticas. ¿Tá? Es una estrategia más, no hay que, bueno, obviamente que al restringir los tiempos de comida o la cantidad de ingestas, y vamos a estar posiblemente limitando o restringiendo las calorías, o en general se utiliza de esa manera. ¿Tá? Pero bueno, si nosotros en 3 ingestas cubrimos con 1.200, 800 y 800, yo espero que los números estén bien, o sea que no me haya equivocado, pero bueno, la idea es que cubrir estos 2.800 calorías. ¿Tá? Entonces, es una estrategia más, ¿tá? De donde podemos tener, quizá, o deberíamos tener porciones más aumentadas, ¿tá? Porque obviamente necesitamos, como ven ahí, cubrir más energía mediante menos ingestas, un volumen posiblemente más aumentado, eso va a depender, ¿tá? Y va a importar mucho la calidad de las calorías, ¿tá? La calidad de los alimentos, siempre va a importar, pero bueno, capaz que en este ejemplo un poco más. Y por último, tenemos un ejemplo que capaz que también es útil más para un deportista, ¿tá? Donde tenemos un desayuno bien temprano a las 8 de la mañana, un almuerzo a las 12, una merienda preentreno, por ejemplo, en el caso de ustedes, que en general entrenan en la noche, puede ser una merienda 3, 4 horas antes del entreno, después una colación deportiva, bueno, quizá, bueno, dependiendo de la categoría, me imagino que el horario de entreno, pero bueno, cercano al entreno tener una colación, que puede ser una hora antes, durante o después, ¿tá? Eso lo debemos elegir, y obviamente ahí va a depender los alimentos que elijamos, y siempre es importante conocer los alimentos que elijo durante el entreno, porque bueno,
por un tema de tolerarlos, ¿tá? Y una cena bien tarde, ¿tá? Que quizás es un ejemplo un poco más útil para ustedes, ¿tá? Pero bueno, también es otro ejemplo, otra estrategia que podemos usar, y bueno, acá obviamente las calorías están más divididas, ¿tá? Pero bueno, también se puede hacer de esta manera, ¿tá? Y en este ejemplo vamos a tener que tener porciones más reducidas, obviamente porque tenemos mucha más ingesta, un volumen más reducido porque vamos a comer más seguido y no necesitamos llenarnos tanto, ¿tá? Y un control de las cantidades, que va a ser bastante importante para no excedernos. O sea, si nosotros nos excedemos en cada tiempo de comida de nuestro presupuesto de calorías, bueno, obviamente vamos a estar generando un exceso, ¿tá? La idea era un poco ejemplificar y llevar a, o sea, que se den cuenta de que hay diferentes formas de alimentarse. Lo importante es bueno, que a través de la forma de que lo hagan, puedan cubrir sus necesidades. Bueno, otro aspecto que me interesaba bastante tratar, y que es algo que muchas veces genera problemas, ¿tá? Es cómo manejo mi peso corporal, y sobre todo a través de la balanza, que muchas veces le tenemos miedo, pero que es una estrategia o sea, es una herramienta muy útil, ¿tá? Obviamente, no es lo más preciso, bueno, no es que no sea lo más preciso, sino que no nos dice demasiada información, pero es muy útil, y en el día a día lo podemos estar evaluándolo sin problema, y es algo que el deportista puede utilizar, ¿tá? El tema es, tenemos que saber utilizar. No podemos, si lo utilizamos mal, nos va a estar confundiendo, posiblemente, ¿tá? Entonces, debemos entender que el peso varía durante el día, la semana, los meses y año a año. O sea, durante el mismo día vamos a pesar diferente en la mañana, en la noche, previo al entreno, post-entreno, antes de desayunar, después de desayunar o después de cualquier comida. Entonces tenemos que entender eso, o sea que el peso varía, ¿ah? Obviamente que semana a semana también puede pasar durante los meses, ahora vamos a dar algún ejemplo, y año a año, o sea, cuanto más viejo soy, mi peso va a variar también, ¿tá? ¿Qué factores pueden afectar a mi peso? Bueno, esto es el tema que tiene, ¿no? O sea, varía tanto y es tan, o fluctúa tanto, como les comentaba, que a veces es difícil de interpretar. Pero ¿qué pasa? El peso es una medida súper objetiva, o sea, yo me subo a la balanza y peso eso, no peso otra cosa, o sea, es súper objetivo, pero bueno, como varía tanto y no es tan profundo el dato que nos da, a veces cuesta un poco, y bueno, se trata, o lo interesante es intentar aprender a entenderlo, ¿tá? ¿Y cómo puedo afectarlo? Bueno, a través, o sea, la hidratación o la deshidratación afecta a mi peso, o sea, yo cuando pierdo líquidos o estoy deshidratado, obviamente voy a pesar de menos. Alimentos con sodio, ¿tá? El sodio hace que retengamos líquido, eso puede afectar mi peso, o sea, cuando tengo una comida con exceso de sodio, ¿tá? En general cuando tengamos una comida libre, por ponerle libre, bueno, posiblemente tengamos un aumento de peso, ¿tá? O nos pesamos el lunes y pesamos más, y el miércoles volvemos al peso, ¿tá? Eso es muy frecuente. El ejercicio físico también, por deshidratación, va a afectar nuestro peso, o sea, cuando la gente que se pesa después de entrenar, bueno, sí, o sea, puede ser, ¿no? Pero si lo hago con el objetivo de conocer mi peso real, y no tiene mucho sentido, ¿tá? Obviamente también, al depletar las reservas de glucógeno, que son las reservas de carbohidratos a nivel del músculo, que van ligadas a agua, o sea, nosotros tenemos 300 gramos de glucógeno promedio, ¿tá? Que eso va ligado con 4 gramos de agua, o sea que hacen un peso, o sea, si yo depleto mi reserva de glucógeno, esos 300 gramos que van ligados con agua se hacen 1000, 1500, y si yo entrené muy duro y depleté los depósitos, posiblemente ya por eso pierda 1,5 kilos, ¿tá? Además de la pérdida de líquidos a través del sudor, por ejemplo, ¿tá? Alimentos y líquidos, obviamente cuando como o ingiero algo, aumento de peso. El ciclo menstrual, ¿tá?
durante el ciclo menstrual se dan fluctuaciones de peso, y por eso muchas veces en las mujeres es más frecuente que tengan problemas para manejar, o problemas con el peso, o problemas para subirse a la balanza. Entonces hay que entender que el ciclo menstrual afecta a nuestro peso por un tema de retención de líquidos, y el mal sueño también afecta a nuestro peso. O sea, es tan variable que a veces se vuelve un poco difícil, pero la idea es, y ahora les voy a decir un poco cómo hacerlo, intentar entenderlo. ¿Tá? Bien, obviamente que es importante y no sé si ideal, pero bueno, es importante que ustedes conozcan su composición corporal, que como les decía, el peso no nos da mucha información, simplemente nos da cuánto pesamos, pero conocer nuestra composición corporal a través de una antropometría, que en general, o sea, los métodos que existen para evaluar la composición corporal son estimaciones, no son precisas ninguna, pero la antropometría es la más precisa, y a nivel deportivo es la que nos da mejores datos. ¿Tá? Entonces, conocer la composición corporal es muy importante para saber cuántos kilos de músculo tengo, cuántos kilos de grasa tengo, cuántos kilos de hueso tengo, ¿tá? Que es bastante importante, o bueno, nos da un dato más, pero sobre todo músculo y grasa es lo que más determina el rendimiento, dependiendo, pero sí, dependiendo del deporte, sobre todo. Y optimizar esa composición corporal va a ser buscar nuestra mejor versión a nivel de composición. ¿Tá? Y obviamente que, ahí les pongo el ejemplo de una persona un poco más, con un peso más elevado, o con un exceso más de grasa, y una persona mucho más musculada. Y esas dos personas pueden tener el mismo peso, pero una composición corporal totalmente diferente. ¿Tá? Entonces, bueno, es importante que conozcan su composición corporal, y después de eso, bueno, manejar el peso. O sea, nosotros conocer no sé si nuestro peso ideal, pero conocer más o menos dónde nos debemos manejar, ¿tá? Un rango de peso, y a través de eso, bueno, después empezar a conocer mi peso y a manejarlo. Y lo que no debemos hacer es ver al peso como un signo de progreso o retroceso, por esto mismo que les estoy diciendo. O sea, varía tanto y es tan difícil de que sea algo preciso, que no lo debemos ver como un signo de, bueno, bajé 2 kilos, bueno, es un progreso si estoy buscando bajar de peso. No, lo que nos va a decir el progreso o el retroceso es cuando miramos la composición corporal y digamos, bueno, bajé de peso. ¿Qué bajé? Bajé 2 kilos de grasa. Bien, bueno, en general buscamos eso. Bajé un kilo de grasa y 1 kilo de músculo. Bueno, no estaría tan bien, bueno, dependiendo del objetivo, pero en general no es lo que buscamos. ¿Tá? Entonces, eso sí lo tenemos, o sea, o el progreso o el retroceso lo tenemos que medir de esa manera, que es un análisis un poco más profundo. Bien, una estrategia como para que ustedes se guíen y aprendan a pesarse. ¿Ah? Es importante tener como una rutina de peso. No pesarse un día de tarde, otro día de mañana, un día antes de comer, otro día después de comer, un día antes de entrenar, otro día después de entrenar. ¿Ah? Es importante pesarse siempre a la misma hora, con la misma balanza, ¿ah? Porque pueden tener cierto desajuste, y con la misma, o intentar que sea con la misma ropa. ¿Ah? Yo en general lo que recomiendo es levantarme, ir al baño, pesarme con lo mínimo de ropa posible y desayunar. ¿Tá? Pero si no lo pueden hacer así, no sé, en la noche, siempre antes de irse a acostar, pero que sea como en el mismo momento del día, con la misma rutina, después de haber hecho 2 comidas o 3 comidas, como quieran, pero tener como una rutina de peso que va a ser como lo más preciso para bueno, poder guiar esos cambios de peso. Evitar pesarse todos los días, solo en casos muy puntuales, ¿tá? Pero con una vez o 2 veces a la semana ya alcanza. ¿Tá? A mí me gusta a veces pesar 2 veces, dependiendo del objetivo, ¿no? Pero con una vez a la semana para medir progresos, teniendo esta rutina de peso, ya más o menos vamos midiendo si, bueno, si estoy en un camino de descenso, en un camino de aumento, estoy manteniendo. ¿Tá? Y muchas veces, a nivel de rendimiento, me gusta pesar 2 veces en la semana, porque bueno, porque a veces me da algo de datos sobre la recuperación que yo tengo. O sea, como les hablé, cuando entreno, por ejemplo, pierdo glucógeno muscular, y bueno, si yo me peso un día después del partido, voy a estar viendo más o menos, o evaluando un poco cómo fue mi recuperación, y si me peso
un día antes del partido, bueno, viendo cómo llego al partido, en qué peso llego al partido. O sea, es un poco más específico, pero bueno, con eso, esas 2 veces a la semana ya alcanzaría, no sería mucho más o necesario pesarse más frecuente. Bueno, es importante entender que hay momentos del año, o en este manejo del peso corporal, hay momentos del año que son para afinar, ¿tá? Para ponerme en mi punto máximo, como dicen acá, a tope, y hay momentos que me puedo relajar, o puedo distenderme un poco más, puede ser en las vacaciones, en el receso, puede ser en otro momento del año que no tenga la exigencia deportiva, y en general se maneja así, ¿no? Acá les cuento alguna anécdota, me tocó trabajar con Nicolás Mazzarino, que bueno, me imagino que todos lo conocen, me tocó trabajar ahora en estos últimos años que se estaba retirando, y bueno, él ya tenía mucha experiencia, y siempre a mí me tocaba medirlos, pesarlos, todo, 1 o 2 veces por semana, y bueno, y él manejaba su peso durante la temporada, o sea, de tanta experiencia que tenía y de conocerse, él manejaba el peso, tenía un peso durante la fase regular, y cuando llegaban los playoffs se mentalizaba, se mejoraba o ajustaba, y mejoraba, o sea, o afinaba. Entonces, eso también es importante, y entender que hay ciertos momentos, no tengo que estar siempre en mi mejor versión, o en el peso ideal, o en ese peso ideal. Entonces, entender eso. Y un deportista con buenos hábitos en general, puede ser el ejemplo de Nicolás Mazzarino, aprende a controlar mejor su peso, y en general mantiene mejor su peso. Por experiencia me pasa que los jugadores que tienen mejores hábitos y cuidan más su entrenamiento visible, o todo lo que es fuera de la cancha, tienden a ser mucho más estables en el peso y a no fluctuar tanto. Bien, bueno, ahora quería hablarles un poco del descanso, como les comenté al principio, que como en la primera diapo les mostré, está el entrenamiento físico, fundamental, después la nutrición como soporte, pero el descanso o el sueño es una parte fundamental del deportista, de cualquier persona, pero del deportista principalmente. ¿Cuán importante crees que es? Si 1/3 de nuestro día debemos estar durmiendo. O sea, tenemos 24 horas, y promedio debemos estar durmiendo 8. O sea, 1/3 del día deberíamos estar durmiendo. Entonces, cierta importancia seguro que tiene. Bueno, a mí me gusta decir que es el DT del día, o el coordinador del día. Porque si logramos buen descanso, buenas horas de sueño, buena calidad del sueño, que es lo que se busca, termina como ordenando, coordinando el día. Porque soluciona muchísimas cosas, y bueno, como vamos a ver ahora, nos recuperamos una fase bastante importante del deportista. Bien, los o las deportistas suelen tener problemas de sueño, es algo común en deportistas, o sea que es más frecuente que tengan problemas de sueño. ¿Y qué aspectos me importan del sueño, o de este descanso? Obviamente las horas, o sea, la cantidad de horas que duerma. Es importante esto que les digo, intentar por lo menos estar entre 7 y 9 horas, y la calidad del sueño, que no es cosa menor. O sea, no va a importar solo las horas que duerma, sino que las duerma de buena manera, o lograr o alcanzar un sueño profundo. Y bueno, ¿cómo lo medimos esto? Hoy en día existen aplicaciones que miden el sueño, o que intentan medir como la arquitectura del sueño, que es cómo dormimos. No son los métodos más precisos, pero bueno, para un deportista puede ser útil. Si les interesa el tema, les paso el nombre. Y bueno, estas dos cosas son lo que componen a la calidad del sueño, o sea, cuántas horas duerma y que yo logre una buena calidad de sueño, o que cubra, bueno, eso, o sea, lograr un sueño profundo. Porque, por ejemplo,
tenemos noches que nos despertamos mucho, porque estamos pensando mucho sobre algo y dormimos mal. Bueno, también es importante. Y bueno, y una restricción del sueño, o tener mala calidad o cantidad del sueño, puede obviamente afectar a la fatiga, o sea, o predisponer a la fatiga, aumentar el riesgo de lesiones. Está comprobadísimo que los deportistas que duermen mal tienen más riesgo o más índice de lesión, y genera cierto desorden hormonal. Que eso en general se asocia a un aumento de peso, porque lo que generamos ahí se genera cierto desorden hormonal que nos predispone a tener como conductas alimentarias que básicamente nos dan más ganas de comer algo chatarra, o aumentar porciones. Y también a nivel de crecimiento y desarrollo. Durante el sueño se dan los picos de la hormona de crecimiento, los picos de testosterona, que van a regular muchas veces el aumento de masa muscular, la recuperación. Entonces, si nosotros dormimos mal, o también algo importante, no dormimos durante la noche, o sea, es importante que esos picos hormonales se dan durante la noche. Se habla de que a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana se dan los dos picos. Si yo lo duermo de 3 a 12, y al estar despierto esos picos hormonales son más leves, entonces puede generar problemas también. Bueno, recomendaciones para dormir, o tener una mejor calidad de sueño. Vamos a lo práctico, como les dije, dormir entre 7 y 9 horas, esa es la recomendación, que bueno, que va a depender de la persona, no es que todo el mundo debe dormir 8 horas, por decir algo, sino que hay gente que va a necesitar dormir menos, hay gente que va a necesitar dormir más, o está acostumbrada a dormir más, y hay días que voy a necesitar dormir menos, y hay días que voy a necesitar dormir más. Es importante tener, en el ambiente donde vaya a dormir, que sea cálido, silencioso y oscuro. Cálido entre 17 y 22 grados, que no haya mucho ruido, y que sea oscuro, o sea, que no haya mucha luz. Evitar las pantallas previa al sueño. Esto es algo bastante complicado, que inclusive a mí me cuesta, pero bueno, es algo importante porque, bueno, al tener una luz, o mismo también pasar, como estar antes de dormir en un ambiente que nos altere demasiado, no sé, en el living, con mucho ruido, conversaciones, la pantalla de la tele, y me quiere ir a dormir enseguida, a que si yo voy pasando como hacia un clima un poco más calmo. Les digo esto porque, bueno, puede ser que les pase a cada uno de ustedes, y que, bueno, generar eso a veces son detalles, pero hacen a mejorar la latencia del sueño, o sea, el tiempo que me demoro en dormirme, que muchas veces es un problema, o bueno, mejorar también la calidad del sueño. En relación a lo que les decía de las pantallas, entiendo que muchas veces es difícil, entonces por lo menos cuando me voy a dormir, o en las horas previas a dormir, bajar el brillo al máximo, y obviamente usarlo lo menos posible. Si tengo que usarlo por algo, o porque estoy acostumbrado, no puedo, tener como esos detalles a veces terminan haciendo la diferencia. No consumir estimulantes después de las 18 horas, o sea, estimulantes, cafeína, mateína, teína, a veces el té no es tan fuerte como el café, pero bueno, intentar no consumir estos estimulantes. Obviamente que va a depender de la tolerancia de cada uno, hay gente que se toma un café antes de dormir y duerme igual, pero bueno, es otro aspecto a tener en cuenta. Y después se habla que existe un banco de sueño. ¿Qué es esto? Que, bueno, si duermo poco por un tiempo prolongado, o sea, tengo varios días de dormir mal, poco o mal, posiblemente en algún momento lo necesite recuperar, o tenga un día que duerma mucho. Pasa mucho, no duermo mucho durante la semana, y el fin de semana me duermo 12 horas. No es lo ideal, tener en cuenta eso, o sea, y podemos generar como un banco positivo, o sea, dormir muchas horas para después, si sé que no voy a dormir bien, bueno, compensar. Estimular un poco las siestas de 30 minutos son muy útiles, sobre todo si dormí mal, o si, bueno, si es muy útil para
para mejorar la vigilancia, el tiempo de reacción durante el día. ¿Tá? Es como una siestita de media hora, máximo una hora, 45 minutos, nos activa durante el día. ¿Tá? Y si tuve pocas horas de sueño, bueno, va a sumar también, obviamente. ¿Tá? ¿Y qué pasa cuando compito? Bueno, si compito voy a estar más estresado y posiblemente duerma menos. ¿Ah? Eso es algo normal y común, o después del partido, que sigo con las revoluciones a 1000 y puede generar que me cueste dormir. ¿Ah? Eso es algo común. También el tiempo de entrenamiento, que ustedes entrenan en la noche, y eso puede afectar un poco. ¿Ah? Y lo que les hablaba del banco de sueños. Si yo sé que previo a competir me pongo nervioso, o algún partido me pongo más nervioso porque es muy importante, intento cuidar previo o en la semana esa, o previo a ese partido, generar como un banco de sueño, ¿tá? O sea, tener como reserva de horas. ¿Tá? Bueno, les dejo este espacio para que pregunten, dudas, lo que tengan ganas de consultar, de lo que sea, ¿tá? de lo que pudimos trabajar, o de lo que quieran, ¿tá? Y nada, abierto a lo que propongan. Buenas, ¿qué cerró? ¿Todo bien? Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta ahí que quiera mandar? O yo tengo capaz que alguna después. O que mande por chat o que se active y pregunte. Yo te hago una entonces, Ro. Dale. Por ejemplo, porque ahora en teoría, dentro de poco, volverá la competencia. ¿Cuánto antes de un partido podés meter una comida fuerte, diríamos fuerte, o no sé, ustedes le dicen cargada de carbohidratos, o qué tiene que tener pre-competición? Bien, bien. Bueno, ahí va a depender un poco el horario del partido, ¿tá? O sea, supongo que varían los horarios, ¿tá? Sí. Pero en general se recomienda tener una ingesta entre 4 y 1 hora antes. Ahí depende, ¿tá? Depende un poco de las horas que yo tenga. Obviamente, cuanto más horas, más alimento o más contundente tiene que ser esa comida, ¿tá? Porque voy a tener 4 horas. O inclusive puedo hacer, hay deportistas que les gusta hacer 4 horas antes una comida y 1 hora antes una colación. ¿Tá? En esas comidas que vamos a tener que priorizar, bueno, lo que vamos a tener que intentar evitar son las grasas, ¿tá? O por lo menos tener una ingesta muy baja o controlada de grasas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la digestión de las grasas es más lenta. Y vamos a tener que priorizar las proteínas y los carbohidratos, ¿tá? Porque el carbohidrato es la energía del músculo, o lo que principalmente, no es solo la única energía, pero lo que principalmente gastamos, sobre todo en deportes de equipo y de alta intensidad, ¿tá? A la hora de competir, ¿tá? O sea que va a ser como la nafta nuestra, o sea que priorizar los carbohidratos, no sé, una comida previa de 4 horas antes puede ser podemos comer pasta, y sobre todo es que esos carbohidratos no tengan un alto contenido de fibra. Que pueden ser, o sea, un alto contenido de fibra puede tener un arroz integral, una quinoa, una pasta integral, volumen grande de fibra. Todo eso que nombraste son carbohidratos, porque decimos carbohidrato, y capaz que no queda claro que Sí. son los carbohidratos. Hablo por carbohidratos, los complejos vendrían a ser los cereales, o sea, avena, pasta, quinoa, arroz, bueno, harinas también, Papa. son de la mejor calidad, papa, boniato, legumbres, ¿tá? La legumbre aporta un poco más de fibra. O pueden ser carbohidratos más simples, ¿tá? Esos, cuanto más nos acerquemos al juego, más simples o más simples deben ser los carbohidratos que consumamos. ¿Por qué? Porque se digieren más rápido y más rápido lo vamos a poder utilizar. O sea, cercano al juego, 1 hora antes, voy a priorizar carbohidratos simples, que puedo encontrar en fruta deshidratada, en cosas dulces, básico, un Gatorade, unas gomitas, un jugo, bueno,
en general los alimentos dulces aportan azúcares. Entonces, lo que tenemos que priorizar ahí es eso. Y sobre todo, 4 horas antes, 3 horas antes, tener una ingesta proteica. O sea que si hago, por ejemplo, un almuerzo 3, 4 horas antes, acompañado a esa porción de carbohidratos que coma, le tengo que agregar sobre todo un aporte proteico, que si es carne, o bueno, en el caso de que sea una proteína vegetal, que no tenga demasiada fibra, y si es carne, que no tenga demasiada grasa. O sea, cortes magros de grasa, por ejemplo, una pechuga de pollo, es lo más común. Pero sí, tener eso en cuenta, ya cuando nos acercamos a la hora de juego, la proteína no va a ser tan importante y capaz que nos genera un poco de distensión estomacal, entonces preferible no incluirla. Pero esto va a depender un poco de cada El deportista. horario de partido, de lo que estemos acostumbrados. Claro, tal cual. Después, otra. Colaciones pre-entreno. Por ejemplo, ¿viste? En el Ponte vamos, entrenamos, después a veces queda un espacio, se entrena una parte de fuerza, por ejemplo, después queda un espacio y después viene la cancha. Bien. Antes de ir a entrenar, ¿qué se puede consumir o qué le llamamos carbos que vos puedas meter antes? O se entiende en ese espacio que queda después de la sala y la cancha. Bien. Sería el post, diríamos. Bien. Ejemplo, O sea, eso, fruta. Ahí va. Bien. Si no tuvimos una ingesta, bueno, un tiempo de comida en esas 3, 4 horas antes, quizás es muy útil tener una ingesta, o por ejemplo si entreno muy de mañana. En el caso de ustedes entrenan en la noche, pero si no tuve, por ejemplo, me quedó el almuerzo y no tuve nada, trabajé, no pude comer nada. Tener una ingesta ahí previo al entreno es bastante importante. ¿Y qué vas a priorizar? Sobre todo los carbohidratos de fácil digestión. Va a depender mucho de cuán entrenado esté el deportista en comer previo a entrenar o a hacer ejercicio físico. Y ahí vas a priorizar carbohidratos simples, que pueden ser o simples hasta ahí, puede ser una barrita de cereal, puede ser un yogur, puede ser un yogur con cereales, puede ser fruta, la fruta bastante útil, puede ser 500 mililitros de bebida deportiva, ¿qué más puede ser? Un puñado de pasas de uva, un dedo de dulce de membrillo, azúcares. Ahí 1 hora antes, previo a entrenar, priorizamos los azúcares o algún carbohidrato de fácil digestión o que el deportista tolere, que es lo más importante. El post. Entrenaste. Yo hiciste sala y cancha. Agregaría el intraentreno. Que ustedes se da que cuando entrenamos más de 1 hora y media, o sea, y fuimos a sala y fuimos a cancha, ya necesitamos reponer carbohidratos. Cuando entrenamos 1 hora no haría falta, pero cuando entrenamos más de 1 hora y media, 1 hora, 1 hora y media, ya el cuerpo necesita, y cuanto más largo sea el entrenamiento, más carbohidratos tengo que meter. Entonces, es importante que ahí, previo a la cancha, tengan una ingesta, sobre todo de carbohidratos. También lo mismo. Carbohidratos simples, azúcares, fruta puede ser también. Un caramelo, o varias gomitas, un jugo, lo que les guste. Es decir, es muy importante entrenar y por ejemplo, y conocer los alimentos que voy a consumir, porque si después lo utilizo en el juego, si uso algo nuevo, o bueno, me regalaron un gel que tremendo, no sé qué, lo uso en el partido, me cae mal, y ya es cagada, porque, o sea, no vas a querer generar eso en el partido. Entonces, el intraentreno es importante, sobre todo, entrenarlo en la semana. Y en el post, el post va a depender va a depender un poco del objetivo que hayas buscado en ese entrenamiento, y de cuándo necesites volver a rendir. ¿Por qué? Cuando entrené, lo que se genera es completo los depósitos de glucógeno, que es lo que le dije, la reserva de nafta, por decirlo fácil,
Entonces, voy a tener que reponer esa reserva de nafta, pero me va a importar cuándo vuelvo a necesitar competir. Si yo entrené y vuelvo a entrenar dentro de 2 días, ya con las comidas que coma, lo voy a lograr. Ahora, si entrené de mañana y entreno de la tarde, bueno, voy a necesitar lo más rápido posible estimular esa recuperación. Se habla que en los primeros 30 minutos, 45 minutos después del ejercicio, el cuerpo recibe mucho mejor los carbohidratos. O sea que si yo gasté nafta, todos los carbohidratos que meta, bueno, casi todos, van a ir principalmente a cubrir o a llenar el tanque. ¿Está? Lo otro que se genera a nivel de entrenamiento es microrupturas musculares. ¿Tá? A través de esfuerzos intensos, sobre todo, se generan microrupturas que ahí es donde van a actuar las proteínas. Nosotros, sobre todo las proteínas y carbohidratos asociados, ¿no? Que la proteína vendría a ser como, si el músculo fuera como una pared, los ladrillitos, ¿tá? Que van remodelando y que nuestro cuerpo todos los días remodela o necesita cierto aporte proteico. ¿Tá? Entonces, pero principalmente, después del entrenamiento, puede ser una opción incluir proteínas. ¿Tá? Puede ser un batido proteico, puede ser un sándwich de jamón y queso, que el queso y el jamón van a aportar cierto aporte proteico, y el pan, por ejemplo, carbohidratos. Puede ser, bueno, el aporte proteico ahí es, después del entrenamiento es un poco más difícil, pero bueno, sándwich de pollo también puede ser. Pero la proteína ahí va a depender un poco del objetivo que yo tenga. ¿Por qué? Porque no se da como con los carbohidratos, que en esos 30 minutos nuestro cuerpo lo recibe mejor, ¿tá? Entonces no haría falta meterlos ahí. Pero si yo estoy buscando estimular la resíntesis proteica, esa remodelación muscular, ¿tá? Si yo meto carbohidratos, ya a nivel de la célula se genera ya la señalización de que debe comenzar ese proceso. ¿Tá? Entonces, si yo estoy buscando estimular, necesito aumentar de masa muscular, por ejemplo, tengo ese objetivo, y bueno, voy a estar intentando estimular eso, apenas termine el entrenamiento, a las 2 horas o 3 horas, buscar otra ingesta proteica que me mantenga esa disponibilidad de ladrillitos, ¿tá? Y así todo el día, ¿tá? Pero sobre todo post-entrenamiento, que es cuando más se genera esa resíntesis, ¿tá? Pero va a depender un poco del objetivo que busque, ¿tá? Muchas veces, capaz que en otros deportes, pero muchas veces se recupera sin comer nada, o sea, no se come nada. Pero no, en el caso este, o sea, en general, al entrenar de noche, si vos ya le das ese aporte, después viene la cena, porque estamos en horario de cena y se van a hacer, o sea, claro, en general se van a cenar en la casa, entonces ahí ya sí o sí estarías estimulando claro, lo que vos decís. eso es algo bastante interesante. O sea, antes del sueño debemos tener una ingesta proteica, porque vamos a tener el ayuno más largo del día, y es importante que en ese ayuno no tengamos una caída de muscular, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre vamos a tener que tener una ingesta proteica. Pero en el caso de ustedes que entrenan tarde, bueno, ahí lo tienen que manejar a su gusto, y pueden hacer o un post-entreno. Si hacen solo ese post-entreno, debería tener carbohidratos y proteína, o aprovechar esa ventana de los 30 minutos y meter solo carbohidratos, o no comer nada y cenar. ¿Tá? Eso es a elección, ¿viste? Yo que sé, si llegás muy tarde y con pocas ganas de cocinar, que lo entiendo, a veces puede, o sea, no es tan grave, pero sí necesito, o sea, si no voy a cenar, seguro tengo que tener el post-entreno, o sea, seguro. ¿Tá? Pero bueno, eso va a depender un poco también. ¿Está? Creo que, no sé si alguna vez, a ver si alguno tiene alguna pregunta. Está pelado. Bueno, No, por acá no. Excelente. Bien, de bien. Está. Yo tenía bueno,
bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. Espero que les haya servido de algo. Y nada, les dejo mis redes por si les interesa seguirme. Y bueno, cualquier cosa me pueden escribir. Estoy abierto a lo que quieran, ¿no? Así que muchas gracias y bueno. Muchas gracias a vos, Ro. Segunda charla que metemos con Ro, porque capaz que alguno no estaba enterado. La otra vez nos habló también de cómo armar el plato. No sé si se acuerdan las porciones, ya hablamos también de tema de los carbohidratos, las proteínas, todo esto. Así que metimos otra más para ir sumando. Bueno, vamos arriba. Muchas gracias por hacerte el tiempo, Ro. No, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Vamos arriba. Arriba. Abrazo. Chao.